40 días por la vida es un movimiento pro vida con la visión de acceder al poder de Dios mediante la oración, el ayuno, la vigilia pacífica y la integración comunitaria para acabar con el aborto. Esta organización comunitaria dirigida por laicos comprometidos realizan esta actividad por primera vez en la ciudad de Comayagua. Esta jornada se llevará a cabo todos los días a partir del miércoles 22 de febrero hasta el 2 de abril en el atrio de la parroquia de la Iglesia de la Merced, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Quiero comentarles que 40 Días por la Vida es una organización pro vida internacional sin fines de lucro que a través de la oración y el ayuno, de vigilias, jornadas de oración comunitarias, pacíficas y públicas, luchamos y pedimos por el fin del aborto. En Comayagua es la primera vez que se realiza, en todo el mundo desde el 2004. Y esta vez será del 22 de febrero al 2 de abril. La sede es en el atrio de la Iglesia La Merced, de 8 de la mañana a 5 de la tarde diariamente. Una cadena de oración que busca reunir a gran parte de la feligresía sin importar su dogma o creencia religiosa, pues tienen el propósito de llamar y buscar el fervor de Dios para cambiar los corazones y las mentes de una cultura de muerte hacia una cultura de vida, poniendo así fin al aborto. Y está invitada a todas las personas. Nosotros pues invitamos a las parroquias, pero de igual manera todas las personas que puedan ir, personas que realmente crean en defender la vida. En otros países, por ejemplo, se acercan a las jornadas de oración ateos, musulmanes, porque realmente creen que es importante defender la vida. Cada día, durante 40 días, se les pedirán a las personas, iglesias, familias y grupos que se reúnan en oración por una solicitud específica para que todo el cuerpo de Cristo pueda unirse alrededor de un enfoque común, decir no a la muerte. Más de 19,000 congregaciones eclesiásticas a nivel mundial fueron activadas y se unieron por la vida. Es alrededor de 14,101 bebés que han sido salvados del aborto y estos son solo los que se conocen. Según estadísticas del movimiento, mujeres y hombres se han liberado del dolor y el arrepentimiento del aborto. Muchos individuos con experiencias en su pasado han encontrado sanación. El precio del dólar y el euro es presentado por Alubico, Aluminios y Vidrios Comayagua. El precio del dólar y el euro fue presentado por Alubico, Aluminios y Vidrios Comayagua. Nacionales. Ante el descenso significativo en los casos positivos y muertes por COVID-19, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mediante un comunicado, recomendó suspender el uso obligatorio de las mascarillas en los lugares cerrados. Cabe mencionar que el alma mater ya había eliminado su uso en lugares abiertos y debido a la tendencia a la baja, tanto nacional como a nivel internacional, además de la alta cobertura de vacunación a nivel comunitario, el Comité COVID-19 sugirió no exigir más su uso. Sin embargo, el doctor Salvador Díaz, epidemiólogo de la Facultad de Medicina y miembro del Comité COVID, señala que hay que estar muy atentos ante otras patologías. Lo que sí tenemos que tener en consideración es el hecho de hacer una vigilancia oportuna de esta nueva patología que se está presentando, que es la gripe aviar. Recordemos que estos virus por lo general saltan, o se ha visto que saltan al ser humano. Entonces, esa vigilancia sí es recomendable realizarla, pero sí creemos que en este momento ya tenemos las condiciones para seguir retornando y sobre todo retornando de una forma más segura a lo que era antes de la pandemia. Se le consultó a la población estudiantil qué pensaban acerca de las medidas tomadas por las autoridades y estas han sido sus respuestas. Para mí sí, bueno usarla porque no solo es el COVID, no es que hay más, para todos la gripe y todo eso, entonces pues
Yo creo que ya es a criterio personal, si la quieren usar o no. Considero que ella debería hacerlo porque ya están las medidas y mientras tengamos las vacunas, creo que no sería tan importante en darla. No es significativo el hecho de que hayan dicho que no las usemos más, porque aún así no las estábamos utilizando, solamente como para hacerlo ya oficial. El alma mater recomienda a la comunidad universitaria utilizar de manera responsable la mascarilla cuando presenten sintomatología compatible con una infección respiratoria aguda y a las personas con factores de riesgo vulnerables de adquirir la enfermedad grave. Sin embargo, habría que tener el cuidado de que hay otros lugares donde la mascarilla debe de seguir utilizándose de manera obligatoria, por ejemplo, en aulas de clase, donde vamos a tener una concentración de personas en espacios reducidos y la ventilación no va a ser la adecuada. También vamos a tener que utilizar la mascarilla de manera obligatoria en los centros comerciales donde va a haber una gran cantidad de personas circulando. De igual forma, informaron que permanecerán en vigilancia epidemiológica por los posibles rebrotes. En este sentido, hacen un llamado a los estudiantes, docentes y personal administrativo y de servicio a mantenerse atentos, en caso de ser necesario volver a utilizar la mascarilla de manera obligatoria. Finalmente, el Comité COVID-19 recomienda a las autoridades nacionales y legislativas delegar a la Secretaría de Salud las facultades y competencias necesarias para que en caso de surgimiento de nuevas amenazas infecciosas, sea este el encargado de ordenar el uso obligatorio de mascarillas y además medidas de bioseguridad para agilizar la implementación de acciones que permitan salvaguardar la salud y vida de la población. Eclesiales. La Iglesia no cesa de alentar el progreso de la ciencia y de la técnica al servicio de la dignidad de la persona y para un desarrollo humano integral e íntegro. Por eso el Papa Francisco, al recibir a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida, reflexiona sobre la relación entre la persona y las tecnologías emergentes. Por ello es importante una reflexión seria sobre el valor mismo del hombre. En particular, debe reafirmarse con firmeza la importancia del concepto de conciencia personal como experiencia relacional, que no puede prescindir ni de la corporeidad ni de la cultura. En otras palabras, en la red de relaciones, tanto objetivas como comunitarias, la tecnología no puede suplantar al contacto humano. Francisco subrayó que la tecnología ayuda a comprender mejor el valor y el potencial de la inteligencia humana, por lo que esto nos habla de la gran responsabilidad que tenemos para con la creación. Per questo occorre vigilare sulla velocità delle trasformazioni, questo è chiave. Por eso es necesario estar atentos a la velocidad de las transformaciones, a la interacción entre los cambios y a la posibilidad de garantizar un equilibrio global. Este equilibrio no es necesariamente el mismo en las diferentes culturas, como parece suponer la perspectiva tecnológica cuando se impone como un lenguaje y una cultura universal y homogénea. Esto es un error. El Papa finalizó su discurso animando a los miembros de la Pontificia Academia para la Vida a seguir en el compromiso para que el crecimiento científico y tecnológico se concilie cada vez más como un paralelo desarrollo del ser humano. Internacionales. El artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a cargos públicos de acuerdo a méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
En medio del proceso electoral, causa controversia la postulación de algunos candidatos que anteriormente han enfrentado procesos penales, como el expresidente Alfonso Portillo y el ex candidato a la presidencia Manuel Valdizón, quienes fueron sentenciados en Estados Unidos por delitos vinculados al lavado de dinero, cumplieron condena y ahora buscan ser diputados. El analista Francisco Quesada considera que, pese a ese contexto, la ley les permite participar. Alguien que haya tenido antecedentes penales y policíacos no puede ser una razón de limitación de las garantías constitucionales dentro de la que se puede fijar elegir y ser electo. Jair Davroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, asegura que la falta de nuevos candidatos se da por el poco interés en la participación política. La gente no está interesada en hacer política porque se asocia a la lógica de corrupción. Ambos expertos consideran que la decisión final es de los guatemaltecos. Si el pueblo no sabe elegir, pues al final el pueblo paga sus consecuencias. Llaman a informarse bien antes de votar. ¿Cuáles son los intereses genuinos que están detrás del partido político? ¿Quiénes son sus financistas? Cortos informativos. En el puesto de vacunación contra el COVID-19 ubicado en el campo de Parada Marte, los médicos encargados informaron que no cuentan con vacuna pediátrica de 5 a 11 años desde el mes de diciembre en la ciudad de Tegucigalpa. Al mismo tiempo, recomendaron a la población no descuidar la vacuna sostenida, el plan de vacunación que debe cumplir cada niño y que el padre de familia debe seguir como lo indica el programa ampliado de inmunizaciones. La presidenta Xiomara Castro se encuentra en España para firmar un préstamo por 100 millones de euros para la construcción de 3 hospitales y reactivar la productividad en el corredor seco. La mandataria llegó a Madrid el domingo pasado en un vuelo comercial vía Miami y conforme a la agenda este día será recibida por el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y posteriormente por el rey Felipe VI. Agropecuaria Emanuel, en Playitas Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presenta El Precio del Café. Agropecuaria Emanuel, en Playitas Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presentó El Precio del Café.